Hoy vamos a dividir nuestro estudio por lo menos en tres partes. La primera parte vamos a hablar acerca del tiempo en el cual las 7 plagas van a caer. La segunda parte vamos a describir en qué consisten estas 7 plagas. Y la tercera, cómo nosotros podemos ser libres de estas 7 plagas, porque no todos van a recibir las 7 plagas. Cuando pueda describirte todo este contexto de en qué tiempo va a caer las 7 plagas, cómo van a ser las 7 plagas y cómo poder escapar las 7 plagas, tú ya no te vas a dejar impresionar por cualquier comentario que por allí veas, porque tú vas a saber relacionar perfectamente lo que acontece en la vida con la palabra de Dios, ¿correcto? Y para eso nosotros tenemos que hablar sobre cómo la Biblia ilumina nuestro camino en el sentido de que nos hace conocer el futuro. Préstame atención. Dios tiene un calendario divino. Parte de su calendario fue revelado con exactitud al ser humano, incluso con fechas exactas. Sin embargo, los acontecimientos finales, antes de la venida de Jesús, no tendrían ya una fecha exacta en cuestión de un año o un día. Pero sí, Jesús nos dejó señales, acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y ese es el calendario profético que nosotros tenemos que hoy conocer, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte, yo quiero hablarte de ese calendario divino. Primero, ¿por qué la gente siempre tiene miedo cuando nosotros hablamos acerca de las 7 plagas? 7 plagas, uno se estremece y dice, no, eso es mentira, eso es bíblico, eso es un tema bíblico. Y las 7 plagas hoy vamos a descubrir que tiene que ver incluso con el amor y la justicia de Dios. Pero ¿cómo unir la ira divina con el amor divino? Porque para muchos esto es un tema que le da un escalofrío, esto es un tema que dice, no, esto, por eso es que no leo Apocalipsis, porque ahí encuentro plagas. Espera un momento, vamos a entender en primer lugar por qué. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas algo. Dios no tiene placer en el sufrimiento del ser humano. Lo que Dios quiere es acabar con el pecado. Y cuando la Biblia habla de 7 plagas, está hablando de la ira de Dios. Y esto puede parecer extraño. ¿Cómo que Dios tiene ira si Él es amor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo poder entender las 7 plagas que describe Apocalipsis con el amor de Dios? Entonces, préstame atención. La ira divina en su plenitud está reservada solamente para un día donde Dios acabará con el pecado para siempre. Escúchame bien, Dios quiere acabar con el pecado, pero Dios ama hoy al pecador. El problema es que el pecador se aferra al pecado. Y como no hay manera de que éste deje el pecado, Dios, por terminar por completo con el pecado, tiene que acabar también con aquel que se aferra al pecado. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero todos somos pecadores. Eso es verdad. El problema está cuando el ser humano rechaza la gracia divina y se aferra al pecado. Ahora, la ira divina está relacionada en sí con la santidad divina. ¿Por qué razón? Mira, Dios es tan santo, y su pureza es tal que contemplar el mal le produce ira. Solo que la ira de Dios no es una ira pecaminosa, no es una ira humana. La ira humana es vengativa, es manchada por el egoísmo. La ira humana es venganza, es descontrolada. No, la ira divina no tiene que ver con un descontrol, como estamos acostumbrados a hablar de la ira humana. No, la ira humana o la ira divina tiene que ver con la impureza y la injusticia de los hombres y el deseo de Dios por acabar con aquello que maltrata la vida de sus hijos, con aquello que hace sufrir a sus hijos, con la idea de poder acabar con el pecado. Entonces, la santidad de Dios expone el pecado. Y cuando lo expone el pecado, se opone al pecado. Esa oposición al pecado se llama la ira de Dios. ¿Correcto? Por eso es que la Biblia habla de 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. ¿Tú sabías que esta ira divina, que es la oposición al pecado, hace parte del amor de Dios? Tú puedes decir, pastor, ¿pero cómo? ¿Cómo que el amor tiene que ver con la ira divina? En el Antiguo Testamento ya vemos varias expresiones de la ira divina. Y de paso, esto es un término antropomórfico, ¿verdad? Es decir, el profeta o el escritor toma una reacción humana y lo coloca para Dios.
Pero préstame atención porque ahora esto es interesante. ¿Cómo es que, qué relación tiene la ira de Dios con el amor de Dios? Te voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a imaginar que tú tienes una herida y te vas al médico y esa herida está infectada y el médico te dice, mira, tienes dos opciones. O arrancamos o quebramos o sacamos el dedo o pierdes la mano. ¿Qué cosa es lo que prefieres? ¿Perder un dedo o perder la mano? Perder un dedo y tienes que hacerte una cirugía. Y esa cirugía significa tener que sacar algo con mucho dolor a lo que es tuyo. Eso es la ira divina. Dios, por preservar a aquellos fieles, Él tiene que sacar, tiene que retirar aquello que está podrido y no quiso sanarse. Y no quiso sanarse porque rechazó la medicina, porque ahí está el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que es pecador, el problema del ser humano es que rechaza la medicina para su problema de pecado y la medicina para su problema es la gracia divina. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que extirpar, tiene que sacar para poder preservar el resto. Entonces, el juicio, la justicia, la ira divina hace parte del amor de Dios. Ahora entiendes por qué entra incluso este asunto de las 7 plagas. Ahora, antes de cualquier juicio, Dios siempre advierte y Dios tiene tanta paciencia. Mira, 120 años antes que caiga el diluvio, Noé tuvo que construir arca. 120 años. ¡Wow! Eso es tremendo. Tanta oportunidad. Nínive tuvo oportunidad para arrepentirse. Se arrepintió y el juicio de Dios fue retirado. ¿Recuerdas ahí el profeta Jonás cuando fue para allá? Entonces, en la historia de este mundo, no habrá ni una sola persona que tenga una excusa para decir, yo no supe. No. Todos tomarán una decisión. Todos formarán parte de un grupo. Préstame atención aquí. La indecisión ya es una decisión. Y finalmente, los juicios de Dios vendrán en la proporción de la rebeldía humana incluso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces yo quiero analizar de manera breve en qué momento van a caer las 7 plagas. ¿En qué momento? Para ver si esto tiene relación con el COVID-19. Y para ello tenemos que ver los eventos finales. El primer texto que quiero leer está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Fíjate lo que dice Mateo 24, 14. Dice así. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la última señal para la venida de Jesús no es que acontece una catástrofe, una plaga. La plaga forma parte de los acontecimientos finales, pero la última señal para que llegue el fin es que el evangelio tiene que ser predicado. Quiere decir, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. Quiere decir, en este momento se está cumpliendo una señal. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. ¿Entiendes? Dice, será predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Ahora, yo me puse a pensar en cómo Dios es tan bueno, incluso para poder acelerar algunas cosas. ¿Ya te diste cuenta que hoy todo el mundo está paralizado en casa y el evangelio llegó a cada rincón? Antes la gente decía, no tengo tiempo para poder escuchar un mensaje. Hoy todo el mundo tiene tiempo suficiente como para poder saber de que hay un evangelio que tiene que aceptar. En este tiempo de cuarentena, cientos de mensajes de personas llegaban diciendo, ahora estoy estudiando la Biblia, ahora tengo tiempo. Claro, es que a veces Dios necesita paralizar un poco nuestras actividades y de esta manera el evangelio está siendo proclamado. Quiere decir que cada día estamos más cerca de este fin. Entonces, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y qué evangelio tiene que predicarse? Muy bien, tiene que predicarse el evangelio de la verdad presente. ¿Qué cosa es el evangelio de la verdad presente? Vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Ya estamos entrando aquí al tema importantísimo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído en Babilonia, la gran ciudad. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, préstame atención, con mucha fuerza, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira
ira de Dios. Por eso es que yo comencé hablando de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel es así: beberá del cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. ¡Wow! Mira, aquí el versículo 9 dice que aquel que adora la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. Este es el último mensaje, el mensaje para nuestro tiempo. Este mensaje tiene 3 partes. Primera parte, un llamado a la adoración al Dios verdadero. Número 2, anuncia la caída de Babilonia. Está hablando de una Babilonia espiritual que representa la confusión que hoy se vive en el mundo, especialmente en el área religiosa. Hoy hay tantos caminos que te dicen que te conducen a Dios. Finalmente el ser humano está confundido, no sabe ni a dónde va. Y número 3 es una advertencia. Por favor, dice, no permitas que tu adoración pueda ser llevada a la bestia o a su imagen y no recibas su marca, porque si no, beberás de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Las 7 plagas. Las 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. Mira lo que dice allí el capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga, es decir, de sus plagas. Quiere decir que las plagas van a ser derramadas sobre aquellos que no escucharon el último mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado. Y el evangelio tiene una advertencia: adora a Dios, porque si no adoras a Dios, estás adorando a la bestia. Ahora te voy a decir quién es la bestia. Entonces dice que la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los impíos. Por eso el llamado de Dios es: salid de la confusión, salid de la tradición, salid de la argumentación humana y ven a formar parte de un pueblo. Porque si no sales, si tú sigues viviendo en esa confusión, si rechazas el llamado de Dios, vas a formar parte de ese pueblo que recibe las 7 plagas. Eso no es una amenaza, eso es una advertencia que con amor Dios hace para que tú no puedas pasar por eso. Y aquí nos está explicando que en qué parte del calendario divino nosotros estamos. Entonces la pregunta es: ¿este mensaje se está predicando? Sí. La pregunta es: ¿tu iglesia predica este mensaje? ¿Sobre el juicio? Ya te predicaron de que está un juicio realizándose en el cielo, porque ese es un mensaje para nuestros días. Esa es la verdad presente. Ese es el mensaje que se tiene que proclamar ante la venida de Jesús. Obviamente, el evangelio eterno es Cristo, pero Cristo, en su palabra, nos hace una invitación para salir de la confusión y poder caminar en la verdad. El evangelio es Jesús, pero Jesús no es un Jesús vacío. Es un Jesús con contenido. Y ese contenido está en la palabra de Dios. Ahora, yo te dije que todo el mundo tiene que ser evangelizado. La pregunta es: ¿cuándo va a ser evangelizado? Muy buena pregunta. Apocalipsis capítulo 18. ¿Estás con Biblia ahí? Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. Mira, qué importante. Versículo 1. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo la tierra va a ser alumbrada? Con un poder que viene del cielo. ¿Quién es ese poder que viene del cielo? O mejor, ¿quién es ese ángel? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros hoy estamos esperando? En la Biblia hay 2 términos que hoy lo conocemos como lluvia temprana y lluvia tardía. Los 2 momentos donde el Espíritu Santo actúa con gran poder, tanto así que impacta el mundo. Préstame atención. Hoy el Espíritu Santo está actuando, pero estamos esperando algo que se conoce en escatología, en eventos finales, como el fuerte clamor. Esto se puede llamar el segundo Pentecostés. ¿Recuerda lo que ocurrió en el primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos? Con un sermón, 3,000 personas fueron bautizadas. Un solo tema, con Pedro hablando. Esa es la lluvia temprana. ¿Y qué cosa es la lluvia tardía?
La lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los hijos fieles y la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. El evangelio es terminado. Y cuando el mundo está evangelizado, entonces cada uno ya decidió de qué lado está. Pero antes de que exista la lluvia tardía, hoy está sucediendo ¿qué cosa? El zarandeo. ¿Qué cosa es el zarandeo? Si tú eres un agricultor, conoces muy bien la zaranda. Eso sirve para poder separar el trigo de la paja. Si estás del arroz, del vano, del arroz. No sé qué cosa es lo que tú conoces. Aquello que se separa la maleza de lo que es bueno. Eso es el zarandeo. La paja sale y el trigo se queda. Es la separación del trigo y la cizaña. Eso está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué cosa sucede? Hoy todos estamos lindos en una iglesia, ¿no? Nadie sabe quién es trigo y quién es cizaña. Pero por las dificultades de la vida, hay muchos que abandonan la fe. Y muchos sinceros que hoy están en Babilonia llegarán a formar parte del pueblo de Dios. Y muchos que hoy están formando parte del pueblo de Dios saldrán. Qué triste, ¿verdad? Por el zarandeo. Cada uno es sacudido. Por eso las pruebas de la vida, la dificultad de la vida, a veces sacuden nuestra fe, pero sigue firme. Sigue firme. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Finalmente, cuando desciende el Espíritu Santo y ocurre ese fuerte clamor, entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todas las ovejas que según Juan 10:16 dice que estaban en otro redil, ahora forman parte de un solo redil. Y llegará un momento en que la humanidad estará dividida solamente en dos grupos, aquellos fieles y aquellos infieles. ¿Y qué cosa marca la diferencia entre el fiel y el infiel? Un solo tema. Un solo tema. ¿Me estás entendiendo? Juana, Rodrigo, Julián, escúchame aquí. Un solo tema. Adoración. Porque la disputa en la Biblia, tú vas a ver, el conflicto de los siglos consiste en adoración. Dios tiene que ser adorado y el diablo quiere ser adorado. Ese es el problema. ¿Y cómo se va a definir el asunto de adoración? Apocalipsis llama sello de Dios y marca de la bestia. Por eso es que en Apocalipsis 18:4 dice: salid de la confusión para que no seáis marcados con con la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál es el antónimo, lo opuesto a la marca de la bestia? El sello de Dios, que narra el libro de Apocalipsis. Yo aquí te voy a hacer un breve resumen, pero tú puedes comprobar en la Biblia y tú puedes solicitar un curso bíblico para que profundices más esto. Mira, el sello de Dios en la vida del cristiano, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu. Pero Dios tiene un sello escatológico que tiene que ver con obediencia y con fidelidad. Abre tu Biblia. El libro de Isaías 8:16 dice: sella mi ley entre mis discípulos. Es decir, la ley de Dios es considerado un sello. Isaías 8:16. ¿Me entiendes? Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el diablo está enfurecido no con todos los que dicen adorar a Dios. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón está enfurecido con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué tiene tanta furia con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Porque sabe que no los podrá marcar. Estás comprendiendo que este es un asunto muy serio. Entonces, la señal distintiva en el tiempo del fin, cuando habrán dos grupos sobre esta tierra, tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que reflejarse en la vida del ser humano. ¿Cómo se refleja? A través de su ley. Romanos 7:12 dice: la ley de Dios es justa, buena y santa. Carácter de Dios. Dios es justo, bueno y santo. Entonces aquí hay que separar, ¿verdad? Algunos que dicen: no, la ley fue para el judío. Es que están confundiendo leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz y la ley de Dios que es eterna. Alguien me escribió en estos días, dice: pastor, pero Hechos 15 dice que todas aquellas leyes ya no iban a ser imposición para los gentiles porque eso era para los judíos. Si lees Hechos 15, está hablando de la circuncisión y leyes ceremoniales.
Pero eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Pero el libro de Colosenses dice que la ley de decretos fue abolida. La ley de decretos fueron leyes ceremoniales, pero no la ley de Dios. La ley de Dios será el punto que determinará a quién adoras. Y específicamente dentro de la ley de Dios, mira, Ezequiel capítulo 20. Solamente un texto te voy a dar. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice Ezequiel 20, 12. Les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. Versículo 20, ¿qué cosa dice? Santificad mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros. ¡Wow! ¿Eso qué cosa significa? El sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios y tiene que ver específicamente con el sábado. ¿Y qué cosa es la marca de la bestia entonces? Es el día que un poder colocó en lugar de la ley o de la ley de Dios o del sello de Dios. Esto no es un capricho adventista como algunos por allí dicen. Hay más de 104 textos bíblicos en la Biblia que hablan sobre el sábado. Ningún texto dice que Dios cambió el día. La Biblia no dice sobre eso. Incluso hay una tesis doctoral que tú puedes buscar allí de Samuel Bacchiocchi, una tesis doctoral que hizo justamente en el Vaticano y tiene el imprimatur del Vaticano, donde él ahí explica cómo llegó el domingo a ser un día de adoración. Y la Iglesia Católica reconoce, tú puedes ver cualquier literatura, que fueron ellos los que cambiaron el día de reposo. Bajo la sombra de que la resurrección de Jesús, no. Tuvo que ver con otra cosa. Eso es una costumbre mitraísta que trajo Constantino, y en el año 321, un 7 de marzo, se dio el primer decreto dominical. Entonces, adoración es el tema principal en el tiempo del fin. Dos grupos, sello de Dios y marca de la bestia. Después que esto ya ocurra, los dos grupos estén definidos, entonces se cierra la gracia en el cielo. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto, y es allí donde van a caer las 7 plagas. Apocalipsis 12:1 dice: Cristo se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque deja su obra intercesora. Entonces aquí respondo la pregunta para ir a la siguiente parte. COVID-19 no tiene que ver con las plagas. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos gracia. COVID tiene que ver con las señales que advierten sobre el regreso de Jesús. Pero mientras tengamos gracia, todavía significa que las plagas no han caído, porque Cristo sigue siendo nuestro intercesor. Tú puedes decir: pastor, ¿y por qué estás seguro que hay gracia? Porque el evangelio sigue siendo predicado. Cuando termine la gracia, el evangelio no más será predicado, porque no habrá más arrepentimiento. Hoy es el día de oportunidad. Hoy el Espíritu Santo está trabajando, porque los juicios que vendrán sin misericordia, y el llamado que Dios hace es salir de la confusión, para que tú no seas sellado, para que no seas desobediente, para que formes parte del pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Vamos a esta parte. ¿Cómo es que las 7 plagas van a caer? ¿En qué momento van a caer? Entonces, en primer lugar, entendimos que el mensaje del primer ángel es: adora a Dios. Y el tercer ángel dice: sal de Babilonia, porque si no sales, vas a recibir las plagas. ¿Cuándo van a caer las plagas? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Vamos a hacer aquí un breve resumen, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Dice: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿De qué templo está hablando? El santuario celestial. Hoy Cristo es nuestro intercesor. Hoy es nuestro abogado. ¿Correcto? Un día Cristo saldrá, dejará de ser nuestro intercesor. Si tú me preguntas: pastor, ¿hay fecha para eso? No, nadie sabe. Nadie sabe cuándo termina la gracia. El asunto es que cuando termina la gracia, Cristo deja de ser nuestro intercesor, comienzan a caer las 7 plagas. Y allí el versículo 16, capítulo 16 dice: oí una voz que decía: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Esta ira viene sin misericordia. En el capítulo 5, versículo 8 dice que los ángeles tienen incienso, copas de incienso en su mano, que representan la oración de los santos. Pero aquí tienen 7 copas de la ira de Dios. Cuando dice que el santuario se llena de humo, quiere decir que Cristo sale y dice: consumado es. Se acabó la oportunidad. Se cerró la gracia. Ese término, fin del tiempo, la gracia, no está específicamente en la Biblia descrito tal cual. Sin embargo, el concepto está. Mira,
Antes del diluvio, según el libro de Génesis 7:16, Dios cerró la puerta. Antes incluso que caiga el diluvio, fue Dios quien cerró la puerta. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, dice que el novio cerró la puerta mientras las que no estaban preparadas fueron a comprar aceite. Quiere decir que aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no tienen el carácter de Dios que es reflejado en su ley en la vida, no formarán parte del pueblo de Dios. Entonces, la puerta un día se va a cerrar. Y cuando se cierre la gracia, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, siga justo, el injusto, siga injusto. Es decir, la humanidad estará dividida en dos grupos, sellados por Dios y marcados con la marca de la bestia. ¿Fieles a Dios o infieles a Dios? Mira, querido, ahí se acabó las placas de las iglesias. No más, dos grupos definidos, totalmente. Entonces, así como plagas cayeron en Egipto antes de que el pueblo de Israel sea libertado, antes de la liberación final de nuestra historia caerán plagas sobre la tierra. Voy a responder aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las plagas serán simbólicas o literales? Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismo, de simbólico, pero también hay textos que se entretejen entre lo simbólico y literal. Un ejemplo claro es Apocalipsis 12. La mujer representa a la iglesia, pero el hijo representa al Mesías. ¿Viste cómo se entreteje entre lo simbólico y lo literal? Las plagas, ¿cómo saber si son simbólicos o literales? De manera simple. Todos los juicios de Dios fueron literales. Entonces, si todos los juicios de Dios desde el Antiguo Testamento fueron literales, los juicios de Dios en el fin de la historia también serán literales, aun cuando se escondan bajo símbolos. ¿Correcto? Por eso es que sabemos que las plagas van a ser literales. Otra cosa. Las plagas no serán universales, caerán por ciertos lugares. Quiere decir que ni todos los impíos van a recibir todas las plagas. Ahora te explico por qué. Porque según el libro de Lucas capítulo 12, versículo 47, incluso dice que el castigo será gradual. Esto es interesante conocer. Sin embargo, aunque las plagas sean locales, nosotros nos daremos cuenta cuándo es una plaga y cuándo es un asunto normal. Una pandemia no puede ser una plaga porque esa pandemia no está descrito en la Biblia. La Biblia describe cómo serán las plagas. Y otro detalle, las plagas serán secuenciales, una detrás la otra. Es decir, cuando las plagas caigan sobre la tierra, no habrá más gracia en el cielo, no habrá más oportunidad. ¿Y qué cosa sucederá? El Espíritu Santo se retira de la tierra. Acompañará a los hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo queda con los hijos de Dios, pero nunca más estará llamando a los corazones. Quiere decir que cuando se cierre la gracia, nadie más podrá arrepentirse. Cuando leamos ahorita las plagas, veremos que las personas no se arrepienten, claro, porque no hay Espíritu Santo que les convence. Vamos a la primera plaga, 16:2. El primer ángel derramó su copa, dice, sobre la tierra y hubo una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían la marca y la bestia. ¿Te das cuenta cómo se repite ese término, marca y la bestia, sello de Dios? El problema, el asunto que define el tiempo final es adoración, sello de Dios y marca de la bestia. Úlceras malignas, estos son llagas vivas. La palabra griega que se usa aquí es la palabra elkos, que significa una llaga abierta. No habrá medicina para esta enfermedad. Los hijos de Dios no experimentarán eso. Solamente aquellos que tienen la marca de la bestia. Versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió este en sangre. ¿Recuerda las plagas que cayeron sobre Egipto? Hay algunas que son muy parecidas a las que ocurrirán aquí. Ahora los océanos serán transformados en sangre. No todos los océanos, sino la tierra se vería comprometida. Pero varios océanos se convertirán en sangre. Mira el versículo 4. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y el ángel decía, justo eres, Señor, les has dado sangre a beber. ¿Por qué? Porque ellos han matado a tus santos, a los profetas, y ahora están bebiendo sangre. Tanta sangre inocente que es derramada de cristianos sinceros. Ahora los impíos beben sangre. No hay fuente de agua limpia. ¿Recuerdas que cuando cayeron las plagas sobre Egipto, solamente los israelitas tenían agua fresca y pura, mientras que los egipcios no tenían cómo beber? Porque el agua estaba sangre. Aquí nuevamente va a ocurrir esto como parte de las 7 plagas. Esta es la tercera plaga. Mira la cuarta plaga, versículo 8.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol es bueno, ¿verdad? Nos da calor, nos da vida, es fundamental. Pero aquí el sol tiene orden para poder quemar. No sabemos cuál será la intensidad de ese calor. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 29. Los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no hay oportunidad, no hay Espíritu Santo que les convenza. Ellos remorderán, incluso blasfemarán contra Dios. Vamos al versículo 10, vamos a la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió en tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios. ¿Quién es esta bestia? Cuando tú lees Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, van a presentar características de esta bestia. Número 1, habla blasfemias. Quiere ocupar el lugar de Dios. Se cree un Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo llama de anticristo. Y Apocalipsis 3 y Daniel 9 dice que persigue a los santos. Y también dice que cambia la ley. Entonces, ¿quién es esta bestia? Hay un solo poder en toda la historia que ha hecho esas tres cosas. Ha perseguido, ¿recuerda la Santa Inquisición? ¿Recuerdas el poder papal que persiguió por 1260 años? Eso está en la historia. ¿Recuerdas quién cambió la ley de Dios? Ahora tú revisas la ley de Dios, cómo está enseñada y cómo está la Biblia es totalmente diferente. ¿Recuerdas quién es el que quiere ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, incluso queriendo perdonar pecados? Entonces, esta bestia en profecía, no es un término peyorativo. Bestia significa poder. Bestia es el sistema papal, el poder papal. ¿Correcto? Entonces, dice que esta plaga llega justo a su trono. ¿Qué significa? Se llena de tinieblas. ¿Recuerdas que esta fue la novena plaga para los egipcios? Se llena de tinieblas, es decir, la sede del engaño. Se llena de tinieblas. El terreno de la mentira aquí sufre un juicio. Y esas tinieblas le humillan ante los habitantes de la tierra. Entonces todos se dan cuenta de que este poder no tiene respaldo de Dios, porque ahora está recibiendo ¿qué cosa? Una plaga. Y allí prepara para la otra plaga. Mira el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es simbólico. ¿Qué significa agua? Según el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, significa gente, multitudes. Solo que me llama la atención aquí la mención del río Éufrates. El Éufrates quedaba en Babilonia, el imperio babilónico, cruzaba por el medio de la ciudad. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cuando Ciro conquistó a Babilonia en octubre allí del año 539, él secó el río Éufrates y entró para poder conquistar a Babilonia. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Que cada vez que menciona la Biblia que se seca las aguas, significa que la liberación está cerca. Mira, a ver. Las aguas del Jordán se secaron para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra prometida. Cuando Ciro desvió el río Éufrates y llegó para Babilonia, él dio una orden para que ellos puedan volver a su tierra. Quiere decir, secarse el agua en profecía tiene que ver con prepárate porque estás llegando a tu verdadera tierra. La mención Reyes del Oriente hace referencia a Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué significa esta plaga? Esta plaga significa toda la gente que estaba apoyando a la bestia, a ese poder político religioso, todos esos empiezan a abandonarle, se secan las aguas, la gente lo abandona porque se da cuenta que no tiene respaldo divino. Y es allí donde ocurre una triple alianza, y esto me llama la atención. Mira lo que dice: vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales. Claro, como ya se sienten solos, empiezan a hacer señales. ¡Wow! Esto es interesante. Aquí hay una alianza diabólica. Y dice que todo esto se prepara para la última batalla, que es la batalla del Armagedón. De paso, la batalla del Armagedón no es un conflicto bélico con armas, es un conflicto espiritual.
¿Y por qué dice que tiene 3 espíritus a manera de ranas? Resulta que las ranas, en las plagas para Egipto, fue la última señal que los magos pudieron hacer. Las ranas significa falsificación. Satanás siempre quiso falsificar los planes de Dios. Préstame atención. Dios tiene un trono en Apocalipsis 4. Satanás tiene un trono con la bestia en Apocalipsis 16. Mira, en la Biblia, Miguel significa semejante a Dios. Apocalipsis 13:4, la bestia dice que es semejante a la bestia. Él siempre falsifica. Dios tiene un sello, el diablo tiene una marca. Dios tiene 3 ángeles anunciando al mundo y Satanás tiene 3 espíritus inmundos. Y esos 3 espíritus inmundos que se unen allí al dragón, a la bestia y el falso profeta, el dragón es Satanás, la bestia es el poder del sistema romano papal y el falso profeta es el protestantismo que se alejó de la palabra de Dios. Ellos hacen señales, ¿mediante qué? El espiritismo. Aquí está unido el espiritismo, catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que van en contra de Dios para poder hacer la última batalla. Ese último engaño incluso dice que hace señales del cielo, y Satanás incluso aquí falsificará la venida de Jesús. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24, cuando digan que Jesús ya vino, no lo creáis, dice, porque Satanás incluso falsificará. Entonces el último conflicto tiene que ver con una batalla espiritual. Así como Elías desafió al pueblo allá en el monte Carmelo, de allí viene, dice, el monte Megiddo, Armagedón. Es un conflicto espiritual porque hay 2 grupos ya decididos en este último tiempo, aquellos que tienen la verdad y aquellos que tienen la victoria con Jesús. ¿Cuál es la última plaga entonces? La última plaga es la venida de Cristo. Mira, allí tú puedes leer el capítulo 16, cuando dice, versículo 17, el 7º ángel derramó su copa en el aire, salió una gran voz del cielo diciendo, hecho está. Hubo relámpagos, truenos, temblor, terremoto, que no hubo jamás. La naturaleza enloquece. La gente corre desesperada, no sabe qué cosa es lo que va a suceder. La última parte es cómo yo puedo librarme de todas esas plagas. De aquí yo tengo una invitación para hacerte. Mira, el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, Dios tiene una promesa para nosotros. Isaías, capítulo 33, versículo 16, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Las plagas no caerán sobre los hijos de Dios. Salmo 91 dice, aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121 dice, el sol no te quemará de día, no te fastidiará. Sabes, hay tantas promesas para aquellos que aman a Jesús. Y el llamado de Dios es, sal de Babilonia, sal de la confusión. Sabes que hoy hay más de 34,000 religiones en el mundo. Todas ellas dicen tener la verdad. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Abre la Biblia. Quiero que sepas una cosa, la placa de una iglesia no salva, quien te salva es Cristo, pero por favor, quiero que entiendas que Cristo tiene un pueblo que levantó en esta tierra, que tiene como base la verdad, es un pueblo profético. Dios levantó, busca una iglesia no con miembros perfectos, que tenga la palabra de Dios como fundamento, como base de todas sus doctrinas. El pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que no esté hablando en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y tú sabes que las iglesias que se abren, la verdad es una tristeza. Hace un tiempo leí un anuncio, se vende iglesia con miembros. Eso es negocio. Gente que por allí está solamente adorando sentimientos, gente que solamente está contentando, está haciendo shows, no está predicando la Biblia. Y el llamado del Espíritu es sal de allí. ¿Sal de qué? Sal de la confusión. Iglesias que solamente están todo el día proclamando curación y milagros. ¿Dónde están esos milagros hoy que tanto se proclaman? ¿Por qué no están ahora haciendo esos milagros en los hospitales de gente que está muriendo con COVID-19? ¿Te das cuenta que no todo milagro viene de Dios? Y hay gente que está entretenida y más sorprendida por milagros que por conocer la palabra de Dios. Hay gente que proclama, solamente va a la iglesia para poder hablar don de lenguas. Querido, el don de lenguas es un libro de Hechos. Es la capacidad que Dios da.
para poder hablar un idioma para predicar el evangelio, porque los discípulos hablaron en idiomas de la gente y la gente escuchó y entendió. Entonces la gente se va a un templo vacío y sale vacío. No hay palabras, solo hay show, solo hay milagros, solo hay don de lenguas. Yo no estoy hablando en contra del don de lenguas. El don de lenguas existe. El don de lenguas es idiomas. Dios te da la capacidad para predicar el evangelio. Otras iglesias que todo el día están sacando demonio. ¿Cómo es que un demonio puede entrar donde está la presencia de Dios? ¿Cómo es que puede suceder esto? El protagonista de la iglesia no es Dios, es el demonio. Sale esa confusión. Otras iglesias que todo el día están pidiendo dinero. Tú das 100, Dios te va a dar 1000. Una cosa es ser fiel a Dios. La Biblia explica cómo ser fiel a Dios, que es reconocimiento, adoración a Dios. Otra cosa es ir a una iglesia solamente por querer enriquecerse. Voy a hacer un negocio con Dios. Voy a dar 1000, que Dios me dé 10,000. Y Dios está obligado. Esa teología de la prosperidad no es bíblica. Eso es Babilonia. Eso es la confusión. Sal del griterío, sal de la falsedad y empieza a abrir la Biblia. Empieza a investigar por tu propia cuenta el plan que Dios tiene para tu vida. Mira, las 7 plagas caerán sobre todos aquellos. No dice que caerán sobre aquellos que no caerá sobre aquellos que proclaman el nombre de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que las plagas caerán sobre aquellos que no salieron de Babilonia. Por eso el llamado de Dios en Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en este momento hay muchísimas personas conectadas, viendo esa transmisión. Tu Santo Espíritu ya vino trabajando en el corazón de ellos. Conoce sus luchas y dificultades, mas también el deseo que ellos tienen de poder servirte. Y en este momento hay varias personas tomando la decisión de renovar su compromiso contigo, de nacer de nuevo para el reino de los cielos, de decir: yo voy a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de Babilonia espiritual, voy a salir de mi pecado, de mi vida, porque yo necesito una transformación en Jesús. Yo quiero estar preparado para los acontecimientos finales. Gracias porque las cosas que hoy están aconteciendo despiertan nuestro interés, pero gracias porque tu Santo Espíritu coloca tu palabra en nuestro corazón y nos invita a salir de la Babilonia espiritual. Y hoy queremos formar parte de tu pueblo. Bendice todas aquellas decisiones y cada pedido de oración también que llegó hoy en esta transmisión. Abrázanos con tus promesas. Queremos ser libres de esas plagas porque estamos refugiados en Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Abro mis brazos aquí para decirte gracias por acompañarnos y un grande, grande abrazo para ti. Siéntete abrazado por Cristo. Siéntete abrazado por cada promesa de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos aquí una vez más. Vamos a abrir la Biblia y vamos a analizar una segunda orden que Jesús da. Porque ahí está el centro de todo el milagro allí narrado en Juan capítulo 11. Y Juan 11:40 dice allí la Biblia: Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y nosotros aquí ya vimos que para ver la gloria de Dios hay que creer, hay que tener fe, porque ve la gloria de Dios, ve milagros aquel que obedece, aquel que confía, aquel que cree. Mas todo comienza con creer, mas no es un creer superficial, es un creer que lleva al ser humano a tomar decisiones. Solo que hoy no voy a leer solamente el versículo 40. Vamos al versículo 43. Y después de haber dicho esto, clamó en alta voz. Una de las cosas que estamos analizando es allí ver algunas palabras que tienen un énfasis especial. Escuchen lo siguiente: cuando Jesús ordena quitad la piedra, lo está diciendo probablemente en un círculo más pequeño, más íntimo. Quiten la piedra.
Solo que la segunda orden que Jesús da, lo da en voz alta. Él levanta la voz. Y escúchame con atención aquí. Cuando Jesús levanta la voz, vas a encontrar pocos textos en la Biblia donde dice que Jesús levanta la voz. No solamente es para dar un énfasis, no es solamente para que todos los que están allí puedan escuchar. Aquí hay un mensaje extraordinario. Jesús levanta la voz y Él dice en voz alta. ¿Están leyendo conmigo? 11:43. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que Jesús dice en voz alta? Dice así: Lázaro. ¿Qué más dice? A ver, una vez más. ¿Qué cosa dice Jesús? Lázaro. ¿Qué más? Ven fuera. ¿Cuál fue la primera orden que dio Jesús? Quitad la piedra. ¿Cuál fue la segunda orden que dio Jesús? Lázaro, ven. Una de las cosas que a mí me gusta, me llama tanto la atención de esta historia, es lo siguiente. Jesús demoró a propósito, porque Él dijo que esto no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Lázaro estaba 4 días en una sepultura. Un cadáver 4 días en estado de descomposición está con el olor más terrible que alguien puede oler o imaginar en la vida. No sé si alguna vez tú has pasado cerca de un camino o de una carretera, de algún lugar donde hay algún animal muerto. Ese olor te puede acompañar a distancia y es nauseabundo. Yo quiero que imagines allí la expectativa de todos los que estaban allí. Jesús, estaban las hermanas de Lázaro, estaban los líderes religiosos y todos estaban allí. ¿Tú te imaginas la reacción de todos ellos cuando Jesús dice: quiten la piedra? Ese olor. Ahora fíjate una cosa. Si hay una cosa que en esta vida no se puede esconder, es el olor. Por más que intentes cubrir, tapar, por más que intentes encerrar, el olor sale. Y mucho más cuando has intentado colocar la tapa a un lugar donde huele. Saca la tapa y ese olor que está guardado empieza a salir. Yo quiero imaginar por un momento allí el rostro de todos tapándose la nariz, porque no creas que cuando se abrió la piedra o cuando se sacó la piedra, inmediatamente Lázaro salió. No, todos estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Y allí Jesús, mientras todos están con las narices tapadas, da la orden. Y la orden es: Lázaro, ven. Me encanta la invitación que Jesús le hace. Escúchame aquí. Jesús le invita a salir de la tumba a un cuerpo que hace unos segundos atrás estaba en estado de descomposición. ¿Y sabes por qué esto realmente a mí me emociona? Por una sencilla razón. No importa cuán descompuesta esté tu vida, tu hogar, tus finanzas, no importa cuánta descomposición haya en ti, Dios puede hacer un milagro de aquello que está roto, quebrado, descompuesto. Él lo puede restaurar. A lo que está muerto, Él puede traer vida. Cuando voy al Antiguo Testamento encuentro allí una visión que tuvo el profeta Ezequiel, donde él fue llevado a un valle de huesos secos. Esos huesos estaban ya por tiempo secos, no había nada. Y ahí viene la pregunta de Dios al profeta y le dice: dime ¿tú crees que estos huesos puedan volver a tener vida? Y la respuesta del profeta es: no sé, tú lo sabes. Porque eso no acontece. Solamente un milagro puede hacer que un hueso seco, sin vida, pueda
nuevamente salir tendones, nervios, carne y nuevamente volver a la vida. Eso solamente es un milagro. Y Dios le dice, mira, voy a enviar mi espíritu. Y vino la palabra de Jehová. Una de las cosas que me gusta de esa visión es que hay dos cosas que Dios usa para traer vida. Y la primera es su palabra y lo segundo es su espíritu. Di la palabra y vino el espíritu y aquellos huesos se levantaron. Ahora fíjate, esto me da la garantía que cuando Jesús regrese por segunda vez, Él puede resucitar, no importa el estado de descomposición, no importa si ni siquiera hay huesos, no importa si el ser humano termina en polvo. Cuando Dios o cuando Jesús regrese, todos los que murieron en Cristo Jesús volverán a la vida. No importa cuántos años estuvieron en la sepultura, no importa en qué circunstancias murieron. Hay personas que ni siquiera tuvieron un entierro. Hay personas que murieron en alta mar. Hay personas que murieron en incendios. Hay personas que murieron en accidentes aéreos y nunca encontraron sus cuerpos. Hay personas que fueron tragados por animales. Mas Dios tiene poder para traer a la vida, no importa en qué circunstancia, no importa en qué situación, porque Dios es poder, Él es vida. Y cuando Jesús habla, la muerte no tiene más poder. Ese es el Jesús maravilloso que tenemos. Por eso 1 Tesalonicenses 4 dice: el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Una cosa me llama la atención: la voz de Jesús es vida. La palabra de Dios es vida. Por eso no te atrevas a desobedecer la voz de Dios, porque al desobedecer la voz de Dios, tú estás entrando en el terreno de la muerte. No te atrevas a huir de Jesús, porque Él es la vida. Y le dice, ven. Otra de las cosas interesantes que me llama la atención en el texto es que Jesús menciona el nombre de quien quiere que salga a la sepultura. Y tú sabes por qué Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Tú sabes por qué? Porque si Jesús hubiese dicho, sal o ven fuera, todos los que murieron hubiesen resucitado. Mas Jesús quería hacer un milagro específico. Y es por eso que llamó por nombre y le dijo, solamente uno, Lázaro. Los otros todavía descansen en sus tumbas. Lázaro, ven fuera. Y esta orden que Jesús da, o esta invitación que Jesús da, llega para nosotros con la misma fuerza de voz. Una de las cosas que me gusta revisar de este milagro es que Jesús creó todas las condiciones para que Lázaro pueda resucitar. Yo te voy a hacer unas preguntas, a ver si juntos aquí salimos de una situación o de una interrogante que yo tengo. Mira, ven. ¿Qué cosa hizo Lázaro para que Jesús haga el milagro? ¿Qué cosa hizo Lázaro? Nada. Él estaba muerto. ¿Qué puede ser un muerto? Nada. La Biblia dice, los muertos nada saben. El muerto está muerto. ¿Qué cosa hizo Lázaro para que Jesús pueda hacer el milagro de la resurrección? Nada. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué cosa hiciste tú y yo para que nosotros podamos tener acceso a la vida? Nada. Hace algún tiempo una persona me dijo lo siguiente: pastor, ¿no cree usted que lo más injusto es que los seres humanos aquí
tengamos que sufrir por el pecado de Adán. Allá Adán que sufra, pero yo no. ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo es posible? Él comete un pecado y de ahí viene el sufrimiento para todos. Bueno, si él cayó, pues a él que venga la maldición. ¿Por qué yo tengo que pagar consecuencias desde Adán? Él se perdió, yo no. Y esa pregunta es media peligrosa, ¿verdad? Porque nos puede llevar a crear dudas y hasta creer en la injusticia de Dios. Pero aquí viene una respuesta muy interesante. Présteme atención. Tú no hiciste nada para que este mundo pueda caer en pecado. Es verdad que quien cometió la primera desobediencia fue Adán, ¿correcto? Tú no hiciste nada. Pero también tú no hiciste nada para tener esperanza de vida. Nada. Jesús vino y murió. ¿Qué hiciste tú? Nada. Eso estaba en el plan de Dios. ¿Qué cosa es lo único que tenemos que hacer ante el plan de Dios de resucitar, de poder dar vida, porque todos nosotros estamos muertos en el pecado? La única respuesta que tenemos que dar, ¿qué cosa es? Salir de la tumba. Eso es todo, porque el milagro ya está hecho, el sacrificio ya está hecho. Jesús creó todas las condiciones para que Lázaro pueda salir, pero había algo que Jesús no podía hacer. Jesús no podía obligar a Lázaro a salir. Jesús hizo todas las provisiones para que tú y yo podamos ser salvos. Dio su vida, creó todo, quitó los obstáculos. Pero hay algo que Jesús no puede hacer: obligarte a salir de la tumba. Por eso es que la invitación de Jesús es: Lázaro, ven. Ven, sal de ese lugar, sal de la oscuridad. ¿Ustedes qué creen? ¿De qué serviría el milagro de Jesús si Lázaro no salía de la tumba? De nada. ¿De qué sirve la muerte de Jesús si tú no la aceptas como tu Salvador? De nada. No sirve. Ahora, no tiene sentido que alguien que ya tiene vida continúe en la tumba. ¿Es verdad o no? No tiene sentido. Alguien que tiene vida tiene que salir de la tumba, y la tumba solamente le pertenece a alguien que está muerto, está muerto. Un vivo no puede estar en una tumba. Ahora fíjate, Jesús vino del cielo para que todos tengamos vida. Pero a pesar de eso, muchos no quieren salir de la tumba. Yo voy a leer un texto para poder aclarar este asunto. Mira, vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Me encanta este texto. Efesios capítulo 5. Mira el versículo 14. Efesios 5, 14. Dice así la Biblia: por eso dice: despierta tú que duermes. Y mira la expresión que coloca aquí el apóstol Pablo: levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. No está hablando de un muerto físico, está hablando de un muerto espiritual. En otras palabras, está diciendo: abre los ojos. Si Cristo no ha iluminado tu vida, tú estás viviendo en una tumba y estás en oscuridad. Y aquí dice: abre los ojos y levántate de entre los muertos, porque Cristo te iluminará. Versículo 15 dice: por eso tienes que andar prudentemente, no como necio, sino como sabio. Interesante, porque cuando Jesús te invita a salir de la oscuridad, te llama para tener vida, calidad de vida.
Y alguien que escucha la invitación de Jesús no puede más estar acostumbrado a quedarse en la tumba. Y esa tumba es este mundo lleno de placeres, lleno de pecados, lleno de emociones y sentimientos distorsionados. Y todo el mundo sin Cristo está encerrado en una tumba. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 1. Él dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la historia de Lázaro se repite en nuestra vida. Y dice, cuando ustedes estaban en la tumba, Jesús vino para darles ¿qué cosa? Vida. Es nuestra historia. La historia de Lázaro es tu historia y mi historia. Un día estamos en la oscuridad del pecado, de la desesperación, de la perdición, donde el diablo, el príncipe de las tinieblas, nos tenía encerrados y condenados a morir. Y viene Jesús y dice, yo te traigo vida. Y si ustedes leen el versículo 2, fíjense lo que dice Efesios 2:2. En los cuales ustedes andaron en otro tiempo, de acuerdo al curso de este mundo, según el príncipe de las potestades del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué cosa está diciendo aquí la Biblia? Ustedes un día estaban muertos, pero cuando escucharon la voz de Jesús, ¿qué cosa sucedió? Ustedes salieron de la tumba. ¿Para qué salieron de la tumba? Para tener vida. Ahora, yo quiero que ustedes me presten atención, porque lo que voy a decir ahora es tan importante que yo quiero que esto sea el centro de lo que nosotros vamos a llevar para casa. Si Cristo nos llamó de la muerte para vida, hay muchos que escuchan la voz de Dios, pero les cuesta dejar su tumba. ¿Y sabes a dónde entran? A un círculo donde juegan entre la vida y la muerte. Te voy a poner una ilustración. Es más o menos como cuando alguien ama a Dios y dice, yo soy cristiano, yo amo a Jesús. Y Jesús le dice, hijo, ven, sal de allá, sal de la tumba. Fíjate una cosa. Jesús puede estar tan cerca de ti, pero no te puede obligar. ¿Qué cosa es todo lo que hace? Invitar. Jesús estaba cerca a la tumba de Lázaro, y Jesús no entró hasta la tumba y le dijo, a ver hijo, yo te voy a sacar. Entró a la tumba, tomó la mano de Lázaro y le dijo, vamos. No. Jesús no actúa así. Jesús invita. Jesús no puede entrar hasta tu tumba. Jesús puede salvarte del pozo más hondo de la vida, del pecado más miserable que tengas. Jesús puede sacarte del hoyo más profundo de tu vida. Pero Jesús no va a entrar a tu tumba a menos que tú no quieras. Él respeta tu libertad. Porque aunque Él te ofrece vida, hay muchos que prefieren su tumba antes que escuchar la voz de Jesús que les ofrece vida. ¿Por qué? Porque la tumba ofrece placer. Ojo lo que estoy hablando. Yo estoy hablando ya en un sentido espiritual. La tumba de este mundo que el diablo ha creado ofrece drogas, ofrece sustancias, ofrece alcohol para anestesiar el dolor del corazón, para llenar el vacío. Y el diablo es capaz de llenarte de tantas distracciones para que no veas que a un solo paso de tu vida, a una sola decisión de tu vida, puedes salir de la tumba. Y el diablo manda a todos sus demonios y dice, por favor, no quiten la piedra, pónganle piedras, porque si Jesús viene y la piedra se mueve,
El diablo tiembla y dice: por favor, que no salga. Que no salga. Quiero que quede adentro. Ofrece las bondades de la tumba. La tumba tiene baile, la tumba tiene alcohol, la tumba tiene placer, la tumba tiene promiscuidad, la tumba tiene sexo ilícito, la tumba tiene emociones y sensaciones. Tú ya te diste cuenta que el mundo posmoderno cada vez está buscando nuevas sensaciones porque ya nada le satisface. Nada. Tú vas a ver gente rasgándose la piel, haciéndose hoyos en el cuerpo, tomando sustancias que dice que le hace daño, pero es que el ser humano ya no sabe más qué hacer. Y mientras esté en su tumba, él piensa que tiene todo. Por eso es que Jesús le dice: hijo, sal. Y dice: no, yo estoy aquí bien en mi tumba, porque tus ojos solamente ven lo que el diablo te ofrece dentro. Tú todavía no has experimentado qué cosa es dar un paso de la tumba y salir en dirección a Jesús, porque te sientes cómodo en la tumba. El diablo, una de las cosas que presenta en la tumba de pecado es la comodidad. Te sientes cómodo. Todo lo que tú ves es oscuridad y tú crees que la vida es así. Y Dios quiere darte una mejor vida, calidad de vida, esperanza. Porque eso es ser cristiano. Tú sabes que cuando eres cristiano cambia el patrón de tu vida, porque te alimentas mejor, te vistes mejor, tienes principios mejores, te comportas mejor, eres mejor persona, eres candidato para el cielo, porque el evangelio tiene poder no solamente para decir que eres cristiano, sino para cambiar todos los aspectos de tu vida. Todos. Pero el diablo te dice: no salgas, por favor, no permitan que salga. Por eso es que cuando tú escuchas la voz de Dios, la peor batalla, escúchame aquí con atención, la mayor guerra que se vive en este mundo no tiene que ver una guerra de armas. La mayor guerra se vive en la mente. ¿Tú acaso no has sentido una necesidad? Tú dices: yo estoy mal con mi vida, es verdad, yo quiero cambiar, yo quiero salir. Es como aquel que está allí en la puerta de la tumba, ¿correcto? Está en la puerta de la tumba y escucha un sermón, escucha la Biblia, escucha que alguien le invita, escucha un curso bíblico, viene a escuchar a la iglesia y dice: sí, yo quiero cambiar, yo quiero salir. Y cuando estás por dar un paso, ¿no te ha sucedido que parece que todas las cosas van mal? Porque el diablo no quiere que des un paso. ¿No te ha sucedido que cuando quieres dar un paso en dirección a Jesús, todo el mundo se coloca en guerra contigo? Tu familia te desprecia, tus amigos te abandonan, la gente se burla de ti. ¿Por qué? Porque el diablo dice: no, él no puede salir de la tumba, tiene que estar aquí. Y fíjate una cosa, aquí me metí ya a un asunto más serio. Cuando tú estás en la puerta de la tumba para salir a la invitación que Jesús te da a la vida, el diablo te dice así: hagamos un trato. Escúchame aquí lo que estoy hablando. Hagamos un trato. Porque tú sabes que el diablo hace negocios. Es el mayor negociante. Él cambia minutos de placer por años de amargura. Y tú no te das cuenta porque él es estafador. El diablo te da un minuto de placer y tú negocias. Sí, señor Sata, un minuto. Y de allí tú no sabes lo que viene. Y tú haces un mal negocio. Entonces el diablo se coloca en la puerta y dice así: hagamos un trato. ¿Está bien? ¿Cuál es el trato? Sal de la tumba. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I came in low-key, black boots, white shirt, palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. Pero vuelve. Por favor, no me dejes. Mira todo lo que te vas a perder. No, no sabes, va a haber luchas, peleas, dificultades. ¿Tú ya has visto a la gente que salió de la tumba? Mira cómo está, mira la vida de ese anciano, de ese líder. Mira, pero acá, este es tu lugar. Y sabes, el diablo dice, vuelve. ¿Y sabes cómo es el trato? Dice así: ándate, pero déjame algo. Ese trato diabólico. Déjame algo. Algo que te recuerde de que también perteneces a este lugar. Escúchame, esto es serio, esto es muy serio. Y hay muchos
que le dan la mano al diablo y le dicen: sí, señor Satanás, mira, yo le voy a hacer caso a Jesús, pero tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque una vez por semana voy a salir con mi Biblia de la tumba a la luz. Y cuando termina el sábado, yo vuelvo a la tumba. ¿Está bien, Satanás? Sí. Una semana estoy en la tumba y un día estoy afuera. ¿Te gusta esa idea? Satanás dice: sí, me encanta. ¿Me gusta? Tú puedes ser cristiano por un día. Anda si quieres un día a la iglesia, está bien, pero no te olvides que tú eres de aquí. El otro hace trato con el diablo y dice: mira, señor Satanás, mira, no, yo quiero la vida. Y Satanás dice: no te vayas. Y él le hace un trato y Satanás dice: mira, vamos a hacer un trato, ¿está bien? Tú vas a salir de la tumba, pero cuando estés caminando fuera de la tumba, quiero que te vistas igual como aquellos que están en la tumba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces hay algunos que salen de la tumba y parece que nunca han salido. Otro dice: está bien, sal de la tumba, pero cuando sales de la tumba, quiero que comas lo mismo que comías cuando estabas dentro de la tumba. Ah, queridos, y tú sabes que eso está en la Biblia. Yo no me estoy inventando ninguna historia. Y eso está en tu experiencia. Es por eso que tú ves a cristianos que empiezan a jugar. ¿Conoces a esos cristianos? Un día, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, el Señor. Un día, termina el día, regresan a su tumba, viven como los de la tumba, se visten como los de la tumba, hablan como los de la tumba, hacen tratos como los de la tumba. ¿Por qué? Porque el diablo hizo un trato. No salgas del todo. Vuelve. Hay algunos están en la tumba, corren, miran para atrás y vuelven. ¿Están aquí? No, nuevamente voy. ¿Aquí? No, nuevamente estoy aquí. Y eso en la Biblia tiene un nombre. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 dice así: ay, hijo, Fernando, Rodrigo, Mario, José, yo te conozco quién eres. ¿Y sabes qué cosa dice Jesús? No eres ni frío ni caliente. Hijo, yo no sé dónde estás. Estás en la tumba, sales de la tumba, vuelves a la tumba. Total, ¿dónde estás? Vas y vuelves, vas y vuelves, vas y vuelves. Entonces Jesús dice, mira lo que dice Jesús: por cuanto no eres ni frío, es decir, ni de una vez entregado al Señor, ni enteramente entregado también para el enemigo, y tú piensas: yo estoy feliz aquí entre los dos, entre la tumba y la luz, entre la oscuridad y la luz, entre la iglesia y el mundo. Tú has escuchado aquella historia que había un malabarista que quería cruzar allí un abismo, y entonces ahí él tenía miedo, él tenía experiencia, pero también tenía miedo. Ustedes saben, cuando alguien está frente a la muerte tiene miedo. Él colocó la cuerda y colocó el pie derecho y dijo así: en el nombre del Señor. Y decía: Diosito lindo, no me dejes caer, Diosito lindo. Y cuando iba a dar el segundo paso dijo: Dios me puede proteger, pero el diablo me puede empujar. Entonces, para que el diablo no me empuje, dijo así: voy a decir: Diosito lindo, diablo hermoso. Decía: Diosito lindo, diablo hermoso. Y hay gente así en la vida. Y llega un momento en que tú no sabes en nombre de quién y te caes. Y hay gente así. Y Jesús lo ilustró de otra manera y dice así: por cuanto tú no eres ni frío ni caliente. ¿Sabe lo que dice Jesús? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Voy a hacer una pregunta fea. ¿Cuántos han tenido sensación de vómito? Levante la mano. Si hay alguien que nunca ha tenido, yo le explico cómo es.
Todos hemos tenido esa terrible sensación. ¿Qué malestar produce el vómito? Fíjate una cosa. El vómito, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí adentro. Pero como está adentro, te da una sensación de que quieres salir. Así bien. Y cuando está en la garganta, regresa. ¿Te ha sucedido eso o no te ha sucedido? Y vuelve. Y vuelve. Óigame, qué feo. ¿Ha pasado eso o no? Y mira qué ilustración fea. Porque dice que algunos cristianos estamos así. Adentro y queremos salir. No, vuelta aquí. Salgo. No, nuevamente aquí. Un tremendo malestar. ¿Hasta cuándo vas a estar en la tumba? Jesús vino para dar vida. Tú no sabes cuál es la bendición de ser cristiano. Un cristiano duerme en paz, duerme más porque no pasa todas noches enteras en aquellas diversiones. Cuida su salud, tiene otros principios. Un cristiano tiene calidad de vida. Un cristiano cuando tiene problemas sabe dónde correr. Un cristiano tiene un estándar de vida porque tiene paz, tiene esperanza. Ni la muerte lo puede desesperar. Tú puedes decir, pastor, eso es poesía. No, tú tienes que vivirlo. Cuando tú pierdes un ser querido, claro que lloras, claro que sufres, claro que duele la ausencia, pero tienes esperanza. Pero cuando no tienes a Dios, no tienes dónde agarrarte en la vida, te caes, te quiebras. Y Jesús dice, yo he venido para darte vida, pero no te puedo dar vida y tú vas a seguir en la tumba, porque la tumba pertenece a los muertos. Si tú quieres la vida que yo te doy, ¿cuál es la orden de Jesús? Ven fuera. Una vez más. ¿Cuál es la orden de Jesús? Ven fuera. No juegues. Ven. No, pastor, es que tengo miedo, porque cuando salgo, el diablo, usted sabe, tantas luchas, dificultades. ¿Y quién te ha dicho que tú vas a pelear con el diablo? Es verdad que cuando uno es cristiano comienza el mayor conflicto de su historia. Pero allí puedes saborear la mayor dulzura de la victoria. Si aprende a caminar con Jesús. El diablo es un enemigo vencido, pero no destruido todavía. Pronto será destruido. ¿Y sabes con quién será destruido? Con todos los que eligieron echar su suerte con él. Yo siempre pienso en lo siguiente. Cuando Jesús regrese del cielo, dice que habrá dos grupos, ¿verdad? Un grupo que se irá y un grupo que se quedará. Déjenme hacer una pregunta para ustedes. ¿Los que se van al cielo han sido pecadores, sí o no? No escuché. ¿Sí o no? ¿Y los que se quedan en la tierra han sido pecadores, sí o no? Total. Si los dos son pecadores, ¿por qué uno va y el otro se queda? ¿Por qué? Si los dos han pecado. Es diferente pecar en la vida y estar incómodo con el pecado, porque una vez que entregas tu vida a Jesús, tú vas a continuar siendo pecador, pero cada vez que caes te levantas, te aferras de Cristo. Él te justifica, Él te santifica, Él te ayuda, Él cambia, Él te transforma. Es decir, para uno que esté entregado a Jesús, el pecado es un accidente, porque se cae y se levanta. Pero aquel que no entregó su vida a Jesús, el pecado es su vida. Es su estilo. Es más, se siente cómodo. Amigos,
Este mundo es una enorme tumba. Y Jesús no puede obligarte a salir de allí. La única invitación que Jesús te hace es: ven fuera. No te puede obligar. Ven. No te quedes allí. Por eso, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer una invitación. Si tú crees que estás jugando entre la tumba y la vida y quieres decirle a Jesús: Señor, ayúdame a salir para siempre de la tumba y no más volver, porque quiero caminar contigo, yo quiero que hoy hagas un compromiso con Dios y le digas: Señor, yo abandono la tumba.